Bien, joven señoritas, buenas noches ya. Vamos a empezar nuestra clase ya. Ya ves, ya estamos grabando, está todo aquí. Bien, les decía en un momento que ya son capítulos cortitos que nos faltan, ¿no? Contadores de frecuencia, vamos a hacer hoy. La siguiente semana vamos a ver algo de los transductores, ¿ya? Yo creo que la siguiente más es clase, ¿cómo es la historia? La siguiente ya es 29:30, ¿no? Y en la primera semana ya son los exámenes. A ver, vamos a ver cómo hacemos, pues, cómo nos organizamos ya con la presencial más. Ahí tenemos que hacer mediciones de resistividad, ¿no? El sábado no pueden, dicen. Ya, vamos. Bien, entonces estaríamos con el capítulo 9, que son los contadores de frecuencia, ¿ya? Vamos a hacer esto hoy y mañana, ¿no? Estos son los denominados frecuencímetros, ¿ya? Los testers también ya traen los frecuencímetros, ¿no? Ya, pero a ver, vamos a ir viéndolo a paso. Para empezar, ¿qué es una frecuencia? Es como se vamos a ir definiendo. No pensé que ya lo hemos hecho cuando hemos hecho osciloscopio, pero vamos a ir reforzando eso, ¿no? Recordar. A ver, a manera de introducción podemos decir, comúnmente es necesario realizar el conteo, ¿no ve? Ya sea de objetos, de señales en un determinado instante de tiempo. Entonces, todo el tiempo estamos contando para llevar estadísticas. En el teleférico, digamos, ¿no? Pasan esa pasa. Es un contador en realidad, ¿no ves? Esa pasa que pasan, que empujan, es un contador. Entonces, queremos contar cuántas personas pasan en un instante de tiempo. Queremos contar cuál es la cantidad de fluido que se en un instante de tiempo. Y así. En este caso, señales, ¿no? Nuestra área, necesidad. ¿No? Bueno, sabemos que el tiempo es una variable omnipresente, o sea, es algo que no podemos alterar, ¿no? Que afecta a todo tipo de procesos y actividades. Además, puede ser aprovechada para medir otros tipos de magnitud. O sea, tiempo es una variable independiente que no lo podemos alterar, no lo podemos modificar. Ya, pero esta variable la aprovechamos para precisamente medir, ¿no? Cantidades en un determinado instante de tiempo. Más que a partir de eso va surgiendo lo que es la frecuencia, ¿no? El contador de frecuencia. Eh, entonces, lo que les decía ya, ¿no? Los frecuencímetros en realidad son aparatos que miden la frecuencia. Nos dice que configuran otro campo de las aplicaciones de los contadores, ¿ya? O sea, hay contadores, ya, pero los frecuencímetros se van a otra área que son útiles para, en el caso de caracterización de señales, medición de velocidades de motores, etcétera, ¿no? Ya, nosotros queremos medir cuántas ondas hay en un determinado tiempo. No, y lo interesante es que las telecomunicaciones, nuestro medio, se han dividido en rangos de frecuencia, en espectros, ¿no? En un determinado rango está la televisión, en otros determinados las radios, policía, ¿no? Porque ustedes se comunican mediante sus radios y mediante una frecuencia, los usuarios de teléfonos celulares, ¿no? Entonces, en realidad la frecuencia, el número de ciclos que va por segundo, ya se ha vuelto un tipo de medida muy necesario, ¿no? Ya. Em, por eso es que aquí dice, nosotros lo utilizamos ya con la utilidad para nosotros es la caracterización de las señales, ¿ya? Porque repito, nosotros trabajamos en el campo de las telecomunicaciones, trabajamos con frecuencias, ¿no? No solo las telecomunicaciones, en el área de la electricidad también, ¿no? Los variadores de frecuencia para variar la velocidad de un motor. En nuestro caso llega a 50 Hz. Los equipos electrónicos funcionan a una determinada frecuencia. 50 Hz es el estándar, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Entonces, caracterizan el tipo de señal. Bueno, también se utiliza, dice, medida de velocidades de motores, etcétera, lo que les decía, ¿no? ¿Cómo puedo variar la velocidad de un motor? Ustedes conecten en su casa un motor, la tensión que ustedes están dando es 220, ahora si tienen señal trifásica, te están dando 330, ¿no?
pero le están metiendo una tensión constante. Quiero que la velocidad varíe, no puedo, si el voltaje es constante, la velocidad no va a poder variar. Para eso introducimos los variadores de frecuencia, que al final varían la frecuencia, esos 50 Hz que llegan a su casa, el variador lo varía, ¿no? Y por eso podemos variar la velocidad del motor. ¿Eh? Una aplicación, pues, bueno. Bueno, vamos a volver a recordar esto, porque el frecuencímetro lo que hace es contar las frecuencias, pero tenemos que saber qué es la frecuencia. Cuando hablamos de frecuencia, siempre hablamos de periodo, ¿no? Son dos variables que están relacionados directamente. ¿Qué es el periodo? Entonces, las señales eléctricas alternas, o sea, lo que nosotros manejamos, las señales, siempre varían y vuelven a repetirse después de un determinado tiempo, ¿no? Nosotros decimos aquí, las señales eléctricas alternas varían a través del tiempo, ¿ya? Pero en un determinado instante vuelve a repetirse la señal, se vuelve a reproducirte, ¿no? Este tiempo lo llamamos periodo, ¿no? Lo indicamos con T y lo medimos en segundos, o sea, unidad de tiempo, ¿no? Ya es el tiempo que tarda en esto, ¿no? El tiempo que tarda en reconstruirse la señal, ¿no? Estamos y concluye la onda, vuelve a reproducirse, otra vez concluye así, ¿no? Y el tiempo que dura en completar un ciclo esa onda es el periodo, ¿no? Cuando ya vuelve a empezar a un punto de referencia, ¿no? Entonces, ya hemos hablado, es el periodo, ¿ya? Pero repito, nosotros somos del área de electricidad, constantemente estamos lidiando con estos parámetros, ¿no? Periodo, amplitud, frecuencia, todo eso. Cuando hagan filtros, lo mismo, ¿no? Estar ahí con las frecuencias, ¿no? En cualquier momento siempre estamos con los sistemas lidiando con lo que son el tiempo, el periodo, frecuencia. En algún momento creo que les comenté, por ejemplo, la radio, la señal de radio, entonces tiene FM, AM, ¿no? AM es amplitud modulada, FM frecuencia, ¿no? Entonces una determinada frecuencia está en cada emisor, es lo que se modula, ¿no? Obviamente se analizan una radio, digamos, cómo hace para sintonizar justo esa frecuencia en la cual está Radio San Gabriel, digamos, IDES, de filtros, ¿no? Hay filtros, filtramos algunas frecuencias y justo sintonizamos la frecuencia que queremos, donde está la radio, ¿no? O sea, en la frecuencia en la cual la radio transmite, ¿no? Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia en señales eléctricas o fenómenos ondulatorios, sonido, ondas electromagnéticas, señales radio y TV, les decía, ¿no? Y hemos mencionado que expresa el número de ciclos que se repite por cada segundo, ¿ya? Por cada segundo. Eh, para el caso específico de la corriente alterna, la frecuencia es la velocidad a la que la corriente cambia de sentido por segundo. Cuando hablamos de eh, señal alterna, entonces la frecuencia dice que es la velocidad a la que la corriente cambia de sentido por segundo, ¿ya? Porque la onda, imagínense en su mente, vean la onda sideral, la onda está como que viajando en el espacio, ¿no? En forma sube, baja en forma sideral, ¿no? Entonces va variando respecto al tiempo esa ondita, ¿no? Ahora, ¿en qué medimos en la frecuencia? Generalmente hacemos referencia al sistema internacional, ¿no? El sistema internacional, el periodo se mide en segundos, ¿no? Y la frecuencia se mide en hertz. La frecuencia se mide en hercios, ¿no? En realidad. Dice que es un homenaje al físico alemán Heinrich Rudolf Hertz.
Ahora, un hertz significa un ciclo en una onda, ¿no? Por segundo. Un ciclo de onda por segundo. Una ondita en un segundo, eso es un hertz, ¿no? Hablaba 50 hertz que llega a nuestra casa en la red comercial de 50 de onditas en un segundo, ¿no? Ujú. Ahora, la frecuencia viene dado por el inverso del periodo, es decir, esto, ¿ve? 1 sobre t. Ahí está, ¿no? En esta ondita, por ejemplo, podemos hacer el cálculo. Empieza aquí, aquí sería un periodo, ¿no? Vuelve a repetir la onda, que estaría el segundo periodo. Otra vez aquí. Y les preguntaría cuántas ondas hay en uno, digamos, dos, tres, cuatro ondas hay. O sea, la frecuencia podemos decir que es igual a cuatro, ¿no? 4 Hz. Esto significa que supongamos que esto es un segundo, ¿no? En un segundo hay cuatro ondas, ¿no? El periodo podemos calcular, ¿no? Que sería uno sobre la frecuencia, ¿no? Despejando de aquí. Son cuatro, ¿no? Y un cuarto es 0,25 segundos, ¿no? Entonces estaríamos diciendo que estaría el periodo, ¿no? O sea, cada una de estas ondas dura un tiempo de 0,25 segundos. Y en un segundo hay cuatro de estas ondas, ¿no? En un segundo, cuatro de estos, 4 Hz. ¿No? Y esto, o sea, se dan cuenta que estamos aquí contando, ¿no? Ve las ondas, hemos contado cuatro ondas completas. Es lo que es un frecuencímetro, ¿no? Contar. Si el frecuencímetro me dijera 4 Hz, cuatro ondas en un segundo. Aquí ya tenemos más, ¿no? Vamos ahora aquí. Tomo como referencia, no sé, este puntito, digamos. Aquí sería uno, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. O sea, tengo 11 ondas, ¿no? La frecuencia sería 11 Hz. Es más frecuencias altas, dice. El periodo tendría que ser uno sobre 11. Bueno, se divide en decimales. Segundo. Entonces, la frecuencia, ¿no? La cantidad de ondas, obviamente contando su periodo, y que tienen un segundo, ¿eh? Eso es entonces la frecuencia, ¿no? Yo creo que ya está claro, ¿no? Hemos hablado bastante de eso, de las periodo y frecuencia, ¿ya? Bien, entonces ya más o menos aclarado los conceptos de qué es periodo y qué es la frecuencia, podemos hablar del contador, ¿ya? Vamos a ir viendo lo que es el frecuencímetro. Es un contador simple. Un contador es un instrumento que cuenta la cantidad de pulsos o hemiciclos de la señal de entrada durante un intervalo de tiempo determinado, manualmente o en función de una señal de referencia, ¿no? Aquí yo he puesto mi señal de referencia, ¿no? Voy a haber trazado esto, ¿no? Y es mi señal de referencia. ¿No? Mi señal de referencia. Mi señal de referencia. Contamos en función de eso, ¿no? Es lo que me dice. Un contador es un instrumento que cuenta la cantidad de pulsos o hemiciclos de la señal de entrada durante un intervalo de tiempo determinado. No necesariamente va a ser un segundo, ¿no? Puede ser más, por ahí quiero contar en un minuto. Por eso dice determinado manualmente o en función de una señal de referencia. En las referencias que ahorita me he hecho es cuántas veces corta eso, ¿no? Eso más estaría.
Este instrumento puede usarse en diferentes configuraciones internas, me dice, a fin de poder usarlo para hacer mediciones de tiempo, periodo, frecuencia o relación de frecuencia. O sea, esa es su función, ¿no? Tendría que si mido frecuencia, es fácil medir el periodo, ¿no? ¿Está? Pero el osciloscopio mide, ¿no? Los copios digitales miden, entonces le meten ahí una señal, se los mide, les dice ya, en la pantalla aparece periodo tanto, ya tengo el periodo, lógico, es la frecuencia, el inverso. ¿No? Pero obviamente el frecuencímetro es un instrumento más simple, no voy a estar con mi osciloscopio agarrado, ¿no? Para ir medir frecuencias. Era mi trabajo, voy a medir la frecuencia con mi osciloscopio agarrado, no, no. Obviamente el frecuencímetro es algo más simple. Bueno, también podemos usarlo como relación de frecuencias, dice a la fase, ¿no ve? Muchas veces, cuando ustedes han visto circuitos RLC en series, les decían que en un circuito LR la bobina hacia atrás, en un circuito RC el capacitor se adelanta, ¿sí, no ve? O sea, hay un desfase y esa fase se puede medir, con los osciloscopios se mide, ¿no ve? El frecuencímetro también me sirve, dice, para medir esa relación de fases de frecuencias, ¿no? En todo caso de frecuencias, ¿no? Ahora, este instrumento puede usarse como frecuencímetro, el contador simple, pero no puede ser usado como contador si es que es usado como frecuencímetro. ¿Ya? Bueno, el frecuencímetro no lo puedo usarlo para, como, pero no como contador, me dice, ¿no? Este contador simple. Ahora, se puede contar objetos haciéndolos pasar en fila de uno por una cinta transportadora entre una cédula eléctrica y un foco. O sea, podemos tener diferentes tipos de frecuencímetros y diferentes tipos de construcción, ¿no ve? ¿Qué tal si quiero contar cuántas Coca-Cola estoy mandando al mercado? O sea, han ido algunas en Bol y van a ver, fabrican, cocinan el refresco. Luego, una vez que lo llenan, y lo etiquetan, ¿no ves? Sus fechas de vencimientos y están pasando por una cinta transportadora. Y es una gran velocidad. O sea, si cuento manualmente, me voy a hacer ganar, ¿no ves? Entonces, ahí utilizamos un sensorcito, por ejemplo. Esto aquí lo llaman una célula fotoeléctrica, dice. Es un sensor, ¿no? De tal forma que cada que pasa una botella es como una especie lo va a crear sombra, ¿no? Entonces, como es un sensor fotoeléctrico, va a acotarlo, ¿no? Cuando ha habido esta interrupción. Hay un poquito, es como ahorita les dijera, ¿no? O sea, hay diferentes principios, ¿no? Digamos, hay un poquito. Listo. Aquí ponemos un receptor. Aquí está mi banda, ¿no? Este poquito estás recibiendo la luz, ¿no? No pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando pasa una botella? Lo va a causar sombra, ¿no? Ya no va a pasar la luz. O sea, este ya se va a interrumpir, pero va a pasar esto, ya va a volver. Pero cuando va a estar programado, cuando se interrumpa, va a contar, ¿no? Eso es, por ejemplo, el principio de un frecuencímetro. Otra botella viene, lo mismo, ¿no? Cuando este pase va a crear un espacio y esto lo va a detectar. Y esto otro va a pasar, otra vez le va a crear sombra. Entonces otra vez lo va a detectar cuando genere sombra, ¿no? Es más o menos la idea de este caso, me dicen, ¿no? De este tipo de un caso, por ejemplo, ¿no? Los sensores son bien interesantes, ¿no? Del fenómeno físico con el cual sensan. Pero las personas en fila podemos hacer contando con un sensor fotográfico. La utilización de fotodetectores y otros tipos de sensores de interposición o de proximidad para detectar presencia de objetos, personas o marcas es tan amplia que existe una gran diversidad en la oferta de tal, como les decía, ¿no? O sea, contadores con fotodetectores, ¿no? Que sensores que sean interrumpidos, como ahorita les he mencionado. Existe varios, ¿no?
Estos sensores son de interposición de proximidad, ¿no? Que nos ayudan a presenciar objetos y contarlos. Incluso los ultrasónicos, ¿no? Eh, los objetos bloquean la señal sonora, ¿no ven? Yo pongo una pared, pues no me escucha al otro lado. Pues bloquea la señal sonora. Entonces, también utilizan sensores de ultrasonido, se puede utilizar, ¿no? Pasa un cuerpo que ya el eco ya no va a ser el mismo, ¿no ve? Ya eso detecta y va contando, ¿no? Y así va esa aplicación. Por ejemplo, aquí podemos ver uno, ¿no? Esta es una compuerta ANT, ¿no? De electrónica digital, ya. Eso es una ANT. Estos ANT funcionan cuando todas sus entradas están iguales a uno, bota uno. Como un producto, uno por uno, uno por uno, uno. Pero si es una de estas entradas lo ponemos a cero, o sea, me está hablando de lógica, ¿no? O sea, bueno, lógica es, pero ya estamos hablando de electrónica digital. El uno en la electrónica digital equivale a 5 voltios, ¿no ve? Y el cero a 0 voltios. Digo eso. Entonces tendría que ser con 5 voltios para que esto se active. Seguramente ahorita va a estar a uno y esto va a estar botando un 1. O sea, no es palabras. Esto es una compuerta NOR, se llama esto. Cuando este NOR va a botar un 1 o 5 voltios de salida, cuando aquí en su entrada existe un 0 en cualquiera de los dos. ¿No? Eh, Van a botar un 1, dicho, no. Cuando en cualquiera de los dos haya un 0 o un 1. ¿Ya? Aquí está un contadorcito, este detecta el objeto, estamos suponiendo que es el sensor, a detectar un objeto, manda un pulsito alto como este, ¿no? Como este esté en 1, con este uno más, va a existir una salida, ¿no? Así más o menos el principio. Entonces tiene una gran oferta. Podemos agarrar otro sensor, otro frecuencímetro, tiene otro principio de funcionamiento posible. No, no es su único caso, nada más. Ahora, la frecuencia, les decía, es la cantidad de eventos que ocurren en unidad de tiempo, ya lo hemos definido. Ahora, contando los pulsos correspondientes a una señal durante una base de tiempo fija, se puede también medir esta frecuencia mediante un contador controlado. O sea, ¿cómo mediríamos? A ver, yo les digo, a ver, ¿cómo mediríamos que la señal en este caso es 50 Hz? Frecuencímetro me dicen, ya, no hay problema. Pero, ¿cuál será el principio de funcionamiento de un frecuencímetro? ¿No? Así nos vamos. No nos olvidemos que los equipos están muchas veces limitados. Nosotros podemos hacer operaciones así con esta lógica humana, ¿no? Obviamente eso como lo aplico en los equipos. Entonces una técnica dice es ir contando los pulsos. O sea, genero pulsos y los relaciona con las ondas. Y de esa forma, más o menos, puedo ver cuántos pulsos han entrado en una onda. Digamos que yo tengo, es como estandarizar. Una puerta, digamos, que se cierra en un determinado tiempo. Sabemos que las personas entran cada 5 segundos, uno, digo. Resulta que han entrado 10 personas. Pues, ¿qué significa es cuánto tiempo estaba abierto mi puerta? Si cada 5 segundos entra uno, alguien diría 50 segundos. Allá. Entonces, en 50 segundos entran 5 personas. Digo, 10 personas. En 100 segundos, 10 personas, ¿no? Entonces, ese es el estándar que cuenta pulsos. Sabe que si en un segundo van a entrar en un minuto, digamos, bueno, un tiempo cualquiera, ¿no? Un minuto les decía, 60 segundos, cada persona entre cada 5 segundos tendría 12, ¿no? 12. Y medirá seguramente 12 para ellos equivaldrá para una sola onda. Si entran 24 personas, no, son 2 ondas que han pasado. Si entran 48, no, son 4 ondas. Y así, ¿no? De esa forma va contando. El instrumento en cuestión para realizar estas mediciones estará compuesto por, dice, un amplificador de entrada con selección de AC/DC. No,
sentido el DC, ¿no? Porque el DC no hay, es continuo. O sea, el tema de las frecuencias presentes solo en señales AC. Pero bueno, supongo que esto es para la parte de la amplificación, si queremos ser DC, ¿no? Que no tendría nada que ver con nosotros que queremos medir, ¿no? Puede tener un amplificador, también un atenuador, puede ser que las señales sean muy chiquititas y necesitamos amplificar para que el instrumento los detecte, o bien muy grande sea como lo que tenemos en las redes comerciales, muy grande, ¿no? Por eso es peligroso cuando somos pescar grande. Pero queremos atenuarlo, ¿no? ¿Ya? También tiene el instrumento un amplificador de entrada, les decía, un atenuador, un control de discriminación inconformador de señal, dice. Ahora, en esta etapa de entrada permite convertir la señal analógica de entrada a una señal cuadrada a partir de un nivel de la señal analógica. Dice. Bueno, el instrumento seguramente para poder medir lo que agarra la señal, lo introduce dentro de su sistema y lo transforma para poder contar, ¿no? Que me diga a mí, son 50 Hz. O este motor acá está girando, tantas frecuencias. O sea, hay una diseño interno, dice, ¿no? Está hablando. Bueno. Dependiendo del nivel de la señal de entrada, se puede usar acoplamiento AC o DC, dice, ¿no? Para señales de bajo nivel independiente de la frecuencia, cuando es de baja frecuencia independiente de su nivel, se debe usar DC. Para eso es dice. O sea, es un acoplamiento desde el DC, ¿ya? Entonces, cuando estoy midiendo, y estas señales son muy bajitas, ¿no? Respecto a la frecuencia, dice. O bien de muy baja frecuencia y el nivel no interesa, pero es de muy baja frecuencia. Entonces se debe usar este acoplamiento de series, ¿no? ¿Cómo más o menos se lo escribe, ya? Este es el frecuencímetro, ¿no? Aquí están los displays donde seguramente va a expresar el número contado. Aquí es donde hace el trabajo, ¿no? Es un cristal, por decir. Siempre que me contado frecuencia, estamos trabajando en función del tiempo. Necesito un contadorcito, ¿no? Del tiempo. Y aquí está mi cristal. Seguramente por el canal. Aquí tenemos el canal uno, canal 2. También tenemos dos canales para medir, ¿no? Como los osciloscopios. Se hace algunos trabajitos en la señal, ¿no ve? Se calcula el periodo, se tiene el periodo. Yo sé que en mi frecuencímetro, una persona pasa cada 5 segundos, pero resulta que cuando reviso mi frecuencímetro hay 10 personas. Entonces, si cada uno pasa 5 segundos, seguramente han debido tardar total 50 segundos. Y ese 50 segundos lo invertimos, nos va a dar la cantidad de personas, ¿no? Porque ya sé cuántos entran, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos con el frecuencímetro, ¿no? Algunas de sus unidades más y aquí en la entrada hay una compuerta, ¿no? Compuertas electrónicas son más como una especie de dispositivos de seguridad, ¿no? Es la última parte, así, garantizar que efectivamente ocurre el proceso que estamos buscando. Bueno, ¿dónde, no? Es la UCD, la unidad contadora digital. Pues está, ¿no? Los dan los displays. La unidad contadora digital. O sea, ustedes les decía, no sé si alguien tiene frecuencímetro, no creo, ¿no? No son instrumentos tan comunes, pero existen. Pero si quiero medir frecuencias, no, para eso está el osciloscopio, digo, ¿no? Pero por osciloscopio no es portátil. Muchos no son portátiles.
Entonces, a veces es necesario nomás. Entonces, este UCD es la unidad contadora digital. En realidad es un divisor digital, ahí están, ¿no ves? Los displays, que cuenta los pulsos que ingresan durante un periodo de tiempo. La salida digital de este contador es acoplada directamente al display, dice, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Abrimos la puerta y resulta que han entrado 7 personas. Yo sé que cada 5 segundos entra una persona, entonces total son eh, 35, ¿eh? Ya sí. 7 por 5, 35, o sea, 7 personas en 35 segundos. Entonces, por eso dicen, un divisor digital que cuenta los pulsos que ingresan durante un periodo de tiempo. La salida digital de este contador es acoplada directamente al display, ¿no? Así como aquí hemos visto, es directo del contador al display. La unidad de base de tiempo, UTB, es esta unidad de base de tiempo, ¿es esto? Aquí está, ¿no? UTB, VT en todo caso, ¿no? No lo encuentro, porque debe estar, ¿no? Bueno, eso tiene, es la unidad de base de tiempo, VT. Un oscilador a cristal normalmente de 10 MHz acoplado a un divisor digital para dividir la frecuencia, ¿ya? Esto es para lograr bases de tiempo grandes para el caso de mediciones de baja frecuencia, a fin de que entre dentro de la ventana de muestreo, ¿no? O sea, bueno, el OVT es como una unidad, ¿ya? Que adecua, ¿no? Las señales cuando se tiene bases de tiempo grandes o para el caso de que se requiera mediciones bajas, ¿no? Esta unidad de base de tiempo, entonces VT, ¿no? Aquí no lo explicamos, este VT, UCL, aquí debe estar, ¿no? Con el cristalcito, esto debe estar ahí, pues, relacionado con esa fase. Pues un oscilador que está normalmente 10 metros, acoplado a un divisor digital para dividir la frecuencia. Esto es para lograr bases de tiempo grandes para el caso de mediciones de baja frecuencia, lo que ya nos adelantaron. A fin de que entren dentro de la ventana de muestreo la mayor, ¿no? La mayor cantidad de pulsos de entrada y en consecuencia reducir los errores. Puede contar sin errores, ¿no? Entonces vamos a poner un esquemita donde vamos a analizar. La UDD es la unidad de divisora decimal, dice, no permite obtener un tiempo de referencia a partir de la frecuencia entregada por el cristal. A ver, vamos para la UDD. Y está, ¿no? Con el cristalcito. Periodos, cositas. Como no debe ser esto. La UCL es una unidad de control lógico. Es la parte del cerebro, ¿no? Permite seleccionar, dice, la base de tiempo o ancho de ventana TH necesaria para permitir que el contador cuente los pulsos para tener una indicación adecuada sin saturar el contador. La UCL automáticamente selecciona la salida adecuada del divisor UDD, ¿no? Del anterior para tener una base de tiempo acorde a la frecuencia de entrada, ¿no? ¿Ya? Esta es la parte del control, ¿no? Que hace que se cuenten los pulsos. Una vez que se cuentan los pulsos ya podemos, sin necesidad de saturar el contador, dice, ¿no? Trabaja conjuntamente el UDD, y este crea un divisor, ¿no? Para poder tener una medición correcta sin necesidad de saturar. Lo otro es CP, es la compuerta principal de control. Aquí está esto. Voy a mostrar. Esta, ¿no? Esta como compuerta AND que está aquí, como una compuerta. Ahí está, ¿no? El CP. Porque esto es el que habilita a los contadores. Usted tendría que trabajar directamente con el cerebro, ¿no? Parte controlador, ¿no? Del sistema. ¿Ya? Entonces, la UCL automáticamente selecciona la salida adecuada del divisor UDD para tener una base
El tiempo acorde a la frecuencia de entrada media. Estamos en el CP, ¿no? La compuerta principal. Es la que entrega al UCD donde están los displays, ¿no? Los pulsos de entrada conformados durante el tiempo establecido por la ventana. O sea, cuando habla de ventana, como les decía, ¿no? Es como abrir mi puerta, les decía, ¿cuántas personas entran? A ver si abro mi puerta, ya, harta cantidad de gente, entren, y van entrando la gente. Pare a los 10 segundos. ¿Cuántos han entrado? 5 personas, ¿ven? O sea, mi frecuencia podría ser 5, ¿no? Cada 10 segundos. Y así. Aquí lo llama como ventana, ¿no ven? Es como los que han entrado por la ventana. ¿Cuánta cantidad de gente ha entrado? Eso es, así más o menos se muestra cómo se define la frecuencia, ¿no ven? Pues aquí ven, la compuerta entrega al UCD los pulsos de entrada conformados durante el tiempo establecido por la ventana TH generada por VT, ¿no? O sea, ventana, ahí es donde se cuenta. ¿Ya? Ella básicamente tiene dos entradas, me dice, o sea, esto estamos hablando aquí, ¿no? Y actúa como una compuerta AND. ¿Saben cómo una compuerta AND? No, el siguiente se me manera distante, ¿no? Pero ahorita nos va a aclarar un poquito. Y que deja salir los pulsos en la entrada, uno solo cuando la entrada 2 esté en alto, ¿no? El instrumento indicará el número de pulsos contados que son función de transferencia de entrada y del tiempo TH. A ver, vamos a dibujarlo, ¿ya? Esa es la puerta AND. Puede tener dos entradas mínimo, puede tener más, ¿ya? Así se lo simboliza. Y que es su entrada, ¿ya? Esto va a botar un 1 a la salida cuando las dos entradas estén en 1. Si uno de los dos está en 0, es como un producto 0 por 1, 0. Así es. Entonces, ¿cuándo se va a habilitar esto? Cuando esté en 1, ¿no? Entonces, uno seguramente lo vamos a dejar en 1 permanente y el otro cuando quiera contar algo. Pasa una persona, mande un 1, 1 por 1, 1, almacén su contador 1. Otra persona pasa y el otro sabe 1, 2, ahí hay dos personas, ya, y va a almacenar, ¿no? Lo que hace. Bueno. Entonces, la presentación que me muestra el frecuencímetros display es el número de pulsos contados, cuántos ha contado. Y eso viene dado de la siguiente forma, f de x por th, ¿no? Pero th es tp por n, diríamos, ¿no? Vamos a aclarar n, porque f de x por th es el número de pulsos contados. Ahora vamos a aclarar cada uno. N es el factor de división del UDD, este n, en esa etapa, dice, ¿no? Tiene una base de tiempo adecuado para no saturar el contador, ¿no? TP, este TP que hemos definido aquí, es la base de tiempo de referencia dada por el oscilador a cristales, normalmente 0,1 microsegundo. Eh, Estos osciladorcitos que habla, que es referencia de cristal, ya son cristales de cuarzo. Estos son la capacidad de que tienen una propiedad química, digamos, ¿no? Que van generando ondas en un determinado tiempo, y eso nosotros utilizamos como reloj, ¿no? Entonces el TP dice que es esa base de tiempo, ¿no? Obviamente utilizamos un cristalcito. Bueno. Ahora vamos a ver las configuraciones para las diferentes mediciones, ¿ya? Entonces, esas son las etapas con las que cuentan los frecuencímetros. Ya, ¿cómo será que para nada es por arte de magia, ¿no? Esa materia, en esta materia lo que nosotros queremos es descubrir eso o explicar eso, ¿no? No es como a hombres de negro, ¿no? Ahí adentro, ahí adentro está un esclavo, está contando, ¿no? Está laburando, ¿no? No es así. Tienen todo su explicación, cómo mide, cuál es el principio. Entonces, vamos a primero ver la medición de frecuencias. Para la medición de frecuencias, me dice, el contador se configura para ingresar la señal a medir a través del amplificador del canal número 1A. Tenemos que ver eso ahorita. Conformar su señal y luego ingresar a la entrada número 1 de la compuerta.
Aquí, canal número 1A. El computador se ocupa de ingresar la señal a través del computador del canal número 1A, conformar señal y luego ingresar la entrada número A de la compuerta, ¿no? El canal número 1A. Eso, pues, ya está, ¿no? Este debe ser el canal número 1, ¿no? Por aquí introduce la señal, ¿no? Porque ya les he dicho, esta compuerta AND necesita, para mandar una señal nivel alto, necesita que los dos tengan 1. Si uno de estos en 0, pues es como un producto de esto, ¿no? 0 por 1, 0, no bota nada. 1 por 0, 0. Si los dos están en 1, ahí va a haber neutralidad, como que va a mandar la señal. Ahora sí, métanle ese, ¿no? Cuando este esté en 1 y este esté en 1. Ahí recién funciona. Es una forma de controlar también esto, ¿no? Cuando metemos por aquí, entonces dice una señal, esto va a pasar a 1. Ahí se va a quedar. ¿Qué va a estar esperando? La otra señal de este otro lado, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo. Bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, para la medición de frecuencia, el contador se configura para ingresar la señal a medir a través del amplificador del canal número 1, ahorita hemos visto, ¿no? Conformar su señal y luego ingresar a la entrada 1 de la compuerta antes, a control digital. Ahora, el oscilador interno, dice, se usa como ventana de lectura. Vayamos a hablar de esto, dando el tiempo TH de referencia que permita que los pulsos de la señal a medir ingresen a la compuerta. Lo que les he dicho, ¿no? Abrimos mi compuerta y cuántos van entrando cada tiempo. Yo no habían entrado 10, entonces 10 ciclos, 10 personas en un minuto, por decirlo. Listo. Entonces, la señal TH, ese TH hemos puesto aquí en su fórmula, ¿no? Aquí está. TH es TP por N, ¿no? TP es la base de tiempo de Blaze dada por el oscilador de cristal, ¿no? Entonces, el oscilador interno se usa como ventana de lectura, dando el tiempo que permite que los pulsos de la señal a medir ingresen a la compuerta, ¿no? Y la señal TH ingresa a la entrada número 2, porque hay dos entradas de la CP. El contador contará los pulsos de la señal de entrada que ingresaron durante el tiempo que la ventana está abierta. Ah, es la idea, contar por frecuencias, como sabes, la frecuencia, ¿no? Pues esta cuenta nos da la frecuencia de la señal de entrada, ¿ya? El TH, ahora sí vamos a ver, es una relación de n veces el TP, dice, ¿ya? Periodo del cristal, ¿no? El valor de n viene de la división de la frecuencia del cristal para construir una ventana adecuada, ¿ya? Sí, más o menos, es lo que las ventanas he dicho, ¿no? Fíjense. ¿Y cuántos pulsos habrá, no? Uno, aquí está la línea de referencia, esta de celeste, a ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pulsos tenemos. Ese, ¿no? 3, 6, 9, 14 pulsos. ¿Cómo voy a medir? Entonces, este va a detectar seguramente solo los ciclos positivos. Está detectando solo los ciclos positivos. Es una forma de, seguramente va a coincidir, ¿no? Ella va a contar. ¿No? Ahí es un segundo pulso que estaría leyendo, ¿no? Que es un primer pulso. ¿Ya? Entonces nos ponemos un intervalo. Desde aquí voy a contar. Desde aquí, un segundo, digamos. Hasta aquí lo voy a cesar por decreto. Y por decreto lo vamos a cortar. Es decir, ¿no? Es mi ventana. Y empiezo a contar. Un pulsito equivale, fíjense, a un lóbulo. Un pulsito a otro lóbulo. Entonces está bien. Tendría, estos pulsitos empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mi frecuencia es de 10, ¿no? ¿Ya? De 10, por ahí en un segundo lo he puesto, ¿no? Eso es lo que le hace contar. Vean, dice que aquí como que pulsitos ha mandado, ¿no? Para que su lóbulo mayor de este lo detectemos. ¿Y qué va? Son pulsos de reloj más altos, ¿no? 3, 6, 9, igualito, ¿no? Después hemos contado 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? STP es el periodo de uno de los chiquititos, fíjense. Aquí sería un TP, ¿no?
Y este chiquitito TP, ¿no? TP es TH por N, ¿no? TH recibe este P por N es el TH, ¿no? Entonces aquí se determina la frecuencia, ¿no? Contando, con pulsitos que mandamos. Y ve cuánto. Está en mi ventana, ¿no? Mi ventana, ¿cuántos han pasado? Numeral G, como en el cuartel, ¿no? 20, listo, 20 G. La medición del periodo se hace de la siguiente forma, ¿no? En la medición de periodos, el contador se configura igual que el anterior caso, es decir, la señal a medir a través del periodo de cara número uno y luego la entrada de la puerta. O sea, estamos viendo aquí cómo se mide algunos parámetros, ¿no ve? Primero hemos visto cómo se mide la frecuencia, ya, mandamos pulsitos. Obviamente dice que aquí le metemos a la entrada A, luego ingresa a la entrada de la compuerta, ¿no? Y así. Es para medir frecuencias. Ahora, para medir tiempos, es lo que me estaba diciendo esto, ¿no? El periodo, que al final es el tiempo también, ¿no? En segundos. ¿Cómo medimos? En la medición de periodos dice que el contador se configura igual que el anterior caso, o sea, como el anterior contador de pulsos, ¿no ve? Es decir, la señal a medir a través del amplificador de carga número uno y luego a la entrada número dos de las compuertas A. O sea, es la configuración de cómo se conecta. Pero aquí queremos medir el periodo. En esta configuración, la señal incógnita actúa como ventana de conteo. El oscilador interno se conecta a la entrada. Aunque esto simplemente podría hacerlo como la inversa de la frecuencia y listo, ¿no? Y bueno, en esta señal dice que esta actúa como una incógnita a la ventana de conteo, ¿no? Esto nos permite disminuir el error en una medición de frecuencia con una señal de baja frecuencia, ¿ya? En el caso de necesitar medir el periodo de una señal de alta frecuencia, tiene que hacer una medición de frecuencia y luego hacer la inversión. En todo caso, sería el mejor camino, ¿no? Si he medido la frecuencia, haré una operacióncita matemática para traer el inverso y ese periodo, ¿no? Por aquí en el último paso me dicen, ¿no? Para el caso de que se necesite medir el periodo de una señal de alta frecuencia, se hace una inversión de la medida y ya está, ¿no? Ya tenemos la frecuencia y luego una inversión. Pero también la primera parte me dice que también es posible, como por conteo, tener el periodo, ¿no? Y también, ¿no? Hay diferentes formas, diferentes pasos. ¿Ya? Porque para alta frecuencia los periodos a medir son comparables a los periodos de reloj y por lo tanto hay mucha indeterminación. Mejor la fórmula nomás. Eso es por los pocos pulsos que entran en la beta. ¿Qué tal si es bien grande mi frecuencia? Ya no van a entrar, no voy a poder medir. Entonces el problema es en altas frecuencias, ¿no? Porque para altas frecuencias lo que por eso me dicen, ¿no? Los periodos ya son más pequeñitos y ya no podemos medir. Es como gran cantidad que va a entrar y me va a rebasar, ¿no? Y mi puerta no es tan grande y no voy a poder controlar. Ahora, la otra solución a este defecto es el uso de la medición promedio del periodo o tiempo, average period, ¿no? ¿Cómo medimos con esto? En este esquema, la señal de entrada se la divide por el, por N, ¿no? Ese N era en el UDD. Y así se agranda la ventana de medición, con lo cual entra en la ventana mayor cantidad de pulsos, mejor la resolución de, ¿no? En otras palabras, ¿qué quiero hacer? Es una frecuencia muy alta. Mi puerta no es tan grande, mi ventana, entonces van a entrar de golpe y me van a ganar. Entonces, no voy a poder contar. Y aquí dicen, no hay problema, use el promedio. Ah, es como si quisiera medir usted sus estaturas, digamos. El pase Juan, 1,80. Pase el otro, 1,75, 1,76. Asumo el promedio es 1,79. Entonces ya no voy a contar a uno por uno. A ver, Juan, 1,80, 1,85. No, ya no voy a contar. Voy a decir, promedio es 1,79. Lo mismo aquí dice, ¿no? En este esquema, la señal de entrada se la divide por N en el UDD para agrandar la ventana de medición, con lo cual entran mayor cantidad de pulsos y se mejora la resolución del contador, ¿no? Entonces, cuando son muy altos, lo que hacemos es, podemos trabajar por periodos, ¿no? O bien podemos crear diferentes ventanas, como dice el segundo, ¿no? Es como abrir varias puertas. En mi casa tengo una puertita, controlo. Ahora, ¿qué hago? Muchos son. Abrir otra puerta más y así yo te ayudo a controlar ya. ¿Sí? ¿Cuánto han pasado por vos? 10, de mí 15 a 25. ¿Sí? Entonces,
El módulo CL se encarga automáticamente en ajustar el punto decimal para indicar el valor correcto del productivo, ¿no? Bueno, eso es un detalle, pues, ¿no? Bueno, antes que me olvide, voy a descargar la asistencia, ¿ya? Me olvido, ¿no? ¿Cuántos vivimos? 31. Pues mañana vamos a hablar en la presencial, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a lanzar en frío las fechas. Esto me tiene, ¿no? Como les decía, 22 de noviembre. La siguiente semana, por ejemplo, para el tema de los básicos, la siguiente semana, la última semana de clase, el examen empieza desde el 1 de diciembre, ¿no? Es el tercer parcial. Una semana hasta el 9, primer parcial, luego desde el 12 hasta los exámenes finales, ¿no? Y listo, chao. A ver, nosotros vamos a ver cómo vamos a hacer para planificar y organizar cómo hacemos con las fechas. En realidad estamos casi el último también, ¿no? Mañana mejor en la presencial vamos a hablar, ¿no? De tú a tú, de face to face vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Ya? El tema de medición de resistividad me refiero. El THSN veces el TX, ya hemos visto eso en la fórmula. El valor N viene dado de la división de la frecuencia de entrada para conseguir una ventana adecuada para medir el periodo de entrada, dice, ¿no? O sea, ¿qué tan grande va a ser mi ventana? O sea, ¿qué quiero medir? Pues, algunos socios tienen, bueno, no algunos, todos tienen sus limitantes, ¿no? No, está más baratito, solo mide hasta tal frecuencia, esto un carro más jefes, no más grande. Porque si necesito medir frecuencias más grandes, mi ventana tiene que ser más grande o crear varias ventanas, ¿no? Para poder contar, hacer el conteo y indicar un valor. Ahora estamos hablando de gigahertz, ¿no? El 5G va a estar en un ancho de banda de encima de los 20 gigahertz, 20 millones de hertz, ¿no? Pues ya estamos variando. Entonces, bien difícil que un contador ya pueda medir este tipo de frecuencias, ¿no? Así que tendría que ser más sofisticado, ¿no? Más tecnificado esa parte. Obviamente hacer más caro. Ya, entonces ¿no? Este es el TH. SN veces el TX, ¿no? De vivo. Ya seguimos, ¿no? Ahora se dan cuenta, ¿no? Yo sé ahorita esto que es una, dos, tres, cuatro. Es una frecuencia de 4 Hz. ¿Cómo hace el aparato? Agarra un determinado intervalo, TH lo está llamando, cuenta los pulsos. Una, dos, tres, porque estos pulsitos lo generan, ¿no ve? Ese mismo frecuencímetro lo genera con sus pulsos desde lo cuentas, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12. 12 pulsitos hay. Entonces, para cuando pasan 12 pulsitos, para él es una onda. Otros 12 pulsitos, otra onda. O sea, ¿cuántos han pasado? 36, allá, 3 pulsos entonces, ¿no? Esa es mi referencia, para poder determinar, ¿no? Eso es lo lógico, ¿no? Vamos viendo por el canal uno. Ahora, la relación de las frecuencias. Los contadores tienen la posibilidad de si disponen de dos canales de entrada, es como los osciloscopios, ¿no? Por el canal A y canal B, y mido las dos ondas y puedo medir el desfase, ¿no? Entonces, los contadores dicen que también algunos tienen esa posibilidad de tener dos canales y obviamente podemos medir sus fases, ¿no? Sus frecuencias entre dos señales, es la idea, ¿no? En este caso, el contador se configura para ingresar en la entrada número uno del CP la señal del canal uno. Bueno, lo que es circuito anterior seguimos en referencia, ¿no? Y esta señal conformada serán los pulsos a ser contados, ¿no? Es lo que ya estoy diciendo desde el extremo, ¿no? Vamos a contar los pulsos, la ventana, listo. A la señal del canal 2 se ingresará a la entrada número 2 del contador a través del UDD del FSP, ¿no? Del otro sistema. Como señal de referencia, ¿no? Sí. Entonces, eso se resume, ¿no? Vamos a hacer manera. Algo así, ¿no?
Bueno, ¿ve? Aquí fíjense, otra vez un pulsito, en la otra onda otro pulsito, y es un periodo de mi pulsito de mí, ¿no? La salida del formador, es conformado nosotros. Y con las ondas hace coincidir, ¿no? Justo ese punto. Entonces ya puedo contar, ¿no? Primero desde aquí, referencia hasta aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 es. Entonces, cuando hay 8, equivale a dos ondas, ¿no? Entonces, hay 8 cuates que han entrado, entonces tenemos la frecuencia de 2 Hz, aquí hay una frecuencia de 2 en el determinado tiempo asumido, ¿no? Pero en este caso, ¿te acuerdas que hemos hablado de una que por la entrada 2 también haríamos otra ventana? Aquí 3 nomás pasa, ¿no? Pero eso depende de la configuración, ¿no? Que se usa. Unos detallitos más, ¿no? Pero los pulsos contados N serán los pulsos de la señal número 1, por el ingreso 1, ¿no ve? Que entraron durante el periodo de la señal número 2, en consecuencia, aquí otro formulito. N es igual a F1 por TH, que es igual a F1 por T2, TH es el periodo del TH, ¿no? Que al final es F1 sobre F2, ¿no? La relación de frecuencia. T1 es el periodo de la señal número 1, T2 es el periodo de la señal número 2, ¿no? TH es la ventana, que en este caso es igual periodo de la señal 2, ¿no? Y cuando las señales son de frecuencia muy similar, entonces, o sea, casi iguales las frecuencias de las señales, el error aumenta, dice, ¿no? Entonces se divide la frecuencia de entrada número 2 por n con el UDD a fin de aumentar el tiempo de recepción del pulso número 1 por parte del cono. Ahora, ¿qué pasa si las señales contienen ruido? El error puede ser más grande, ¿no? Para este caso se coloca un filtro pasabajos a cada canal para reducir la sesión. ¿No? Pues hay un problemita para eso, ya bueno. Entonces, básicamente eso es, ¿no? ¿Ya? Bueno, es la primera parte entonces de los frecuencímetros. Mañana ya en la presencial vamos a analizar la segunda parte, como siempre, desde el cuestionario. Mañana más o menos vamos a ver, ya quedan las fechas, cómo vamos a concluir, ¿no? Esta segunda parte tiene que ser dos trabajos, uno es medidor de la resistividad y el otro es mediciones de señales. Ya los dos tienen que ser, bueno, tenemos mediados de diciembre casi, pero mañana vamos a ver cómo nos organizamos. En función de su disponibilidad de tiempo, tiene usted. Yo hubiese querido este fin de semana ya ir a medir las resistividades, ¿no?, de los suelos, pero algunos han dicho que tenían problemas. A ver, mañana vamos a ver, vamos a tratar de llegar a un consenso. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? ¿Qué anda entonces en eso? Jóvenes, ¿algo hay alguna pregunta? Bueno, todo ok, ¿no? Entonces estamos viéndonos mañana a las 6:30 en la clase presencial, ¿ya? Hasta luego.